Buenos días, chiquillos. Este es un video para complementar el trabajo que tienen que hacer durante esta semana. Yo sé que en matemáticas no hemos mandado guías de ejercicios para que usted practique mucho o actividades con nota, porque estamos avanzando en la materia de probabilidad. Nosotros oficialmente ya terminamos probabilidad de octavo. Probabilidad de octavo, lo que nos quedaba era hasta la regla de Laplace, que usted ya la ha trabajado, ya ha practicado esa probabilidad. Y ahora continuamos con las reglas de primero medio, que son las propiedades. Hay dos propiedades que tiene que manejar: la propiedad para la suma y la propiedad para la multiplicación. La de la suma se relaciona con la unión de eventos. Si es que usted ya leyó las páginas anteriores de la semana pasada, ya sabe lo que es la unión de eventos, ya sabe más o menos las siglas, que es con la letra U, que los eventos se escribían con letras mayúsculas. Generalmente se usa la A, la B, la C en el orden del abecedario, y que luego veremos la intersección, que tiene que ver cuando yo busco elementos que cumplen todas las condiciones de mis eventos, que cumplan las condiciones en ambos mundos, que se expresa con la palabra y que el símbolo es como la U dada vuelta. Esa es la intersección. Entonces usted, si leyó las páginas de unión e intersección de su libro, debería conocer esos símbolos, debería haber visto esos ejemplos, y ahora esta semana se mandaron a leer otras páginas que tienen que ver con la propiedad de suma y la propiedad de multiplicación. Para que usted no se enrede, este video es de las propiedades de suma. Lo primero que tiene que leer las páginas 252 de su libro hasta la página 255, donde viene explicada la regla, donde hay ejemplos, hay algunas preguntas que hay que hacer. Pero aunque usted lo vea como simple porque no tiene ejercicios de tarea, leer en matemáticas es bastante complicado si no tengo esa habilidad desarrollada. Leer por mí mismo un libro de matemáticas es difícil. Por esa razón es que lo estamos practicando. Y aunque usted diga, solo leer, lo dejo hasta el final, por favor no lo haga. Porque la próxima semana, que ya va a ser la semana de los ejercicios, la última semana de probabilidad, porque habríamos terminado ese concepto de primero medio también, van a hacer ejercicios de probabilidad aplicando lo que usted leyó. Y si usted no entendió lo que leyó, si usted no leyó las páginas, es imposible que me haga los ejercicios de la otra semana. Por favor, vaya leyendo su libro, vaya leyendo las páginas, mándeme correo sobre qué no entendió, no me diga, profe, no entendí nada. Eso no me sirve a mí, chiquillos. A mí eso solamente me indica que usted está muy, muy desesperado, que está estresado, que se complica, pero a mí no me sirve que usted me diga, profe, no entendí nada, porque yo no puedo ayudarle si no hay preguntas específicas. Necesito que lean, que me digan, profe, no entendí esta definición, profe, no entendí este símbolo, este ejercicio no entendí cómo lo hacen, por favor explíquemelo. Sea más específico en sus dudas, chiquillos. Yo no puedo saber que no entendió si me coloca eso de no entendí nada. Ahora, este video va a ser solo para las reglas de adición, para las propiedades de adición, y para eso iremos viendo el libro. No voy a explicar los ejemplos del libro. Los ejemplos del libro vienen paso a paso. Primero quiero que esos los lea y que me pregunte de esos ejemplos. En este video vamos a hacer la página 252, porque esa hay que completarla, y puede ser que usted tenga dudas, quiera verificar que esté bueno, cómo se completa. Entonces vamos a completar la página 252, vamos a explicar las definiciones que aparecen en la página 253, y luego los ejercicios que van a aparecer en este video son ejercicios extra, son ejemplos de las propiedades, pero que no son los del libro. No son los del libro. Se van a aparecer quizás algunos luego cuando usted vea el video diga, este se parece a tal ejemplo de tal página, si es que usted leyó el libro. Pero eso, chicos, este video es de adición. Otra recomendación: no trate de leer todo en un solo día, porque no va a entender nada. Va a confundir las reglas, no va a entender las propiedades, hay definiciones que debo aprenderme, hay nuevas palabras que debo buscar su significado si no lo entendí. Entonces, ¿qué le recomiendo yo? El primer día que tome matemáticas, lea las páginas de adición y vea el video de adición y hágame todas las dudas de eso. Y otro día en la semana, veo multiplicación, la página de mi libro,
veo el video de multiplicación, hago las preguntas de multiplicación y luego ya habré entendido la materia. No trate de meterse la materia en un día, es imposible, menos esta materia nueva. Me estoy esforzando en hacerles videos para explicar, pero también ponga de su parte, lea el libro, organícese, no se colapse, no se estrese y hágase un orden. Las actividades de esta semana de matemáticas, que es leer y ver los videos, son hasta el lunes. Del martes en adelante ya vamos a trabajar con la guía de ejercicios, así que organícese hasta el día de lunes. Va a haber material de video y de libro en el sistema. Eso, chicos, vamos a empezar entonces con el tema de su libro. Vamos a ir al Paint y al Word para trabajar y vamos a mostrar el libro también. Entonces voy a abrir su libro, chicos. Su libro yo lo tengo digital, yo se lo mandé a varios y esta es la página 252 de su libro. Reglas aditivas de la probabilidad. Esta es. Acá obviamente yo no puedo escribir nada, por eso lo voy a hacer en el Paint. ¿Qué dice? Objetivo, lo de la clase, lo que vamos a trabajar esta semana, desarrollar la regla de probabilidad aditiva, es decir, de la suma, y aplicarla en la resolución de problemas. O sea que usted entienda la regla y luego la podamos aplicar. Todavía usted no la aplica porque no está haciendo ejercicios, pero obviamente la está aplicando en los ejemplos y la próxima semana va a hacer una guía usted solito. Dice un profesor de matemática, con el objetivo de enseñar probabilidades. Nosotros ya hemos aprendido probabilidades, ya sabemos lo que es, ya conocemos la regla básica que es de Laplace. Toma 4 monedas honestas. Hemos hablado de lo que es honestas, se refiere a monedas normales, que cuando uno la lanza obtiene cara o obtiene sello. Y las tira sobre la mesa, completa el diagrama de árbol para representar el espacio muestral del experimento. Acuérdense que el diagrama de árbol es un dibujo, una estructura donde yo puedo organizar la información. Aquí voy a organizar la información, mis resultados obtenidos. El diagrama de árbol se puede hacer vertical o se puede hacer horizontal como están acostumbrados en clase. Y dice representar el espacio muestral. Ya el espacio muestral son todas las combinaciones. Se entiende que en mi primer tiro voy a obtener cara o sello. En el segundo tiro puedo tener cara con sello, sello con cara o sello con sello. Lo hemos hecho en clase. En clase hemos hecho hasta la tercera moneda. Acá piden hacer 4. Lo vamos a completar, chicos, y para eso lo vamos a completar en el Paint, porque acá yo no puedo editar nada. Entonces voy a ir al Paint. Esto es algo que usted ya ha hecho en clase. Simplemente completa esa parte con lo que corresponde. Es decir, puede salir cara o cara con sello. Luego, ¿qué ocurre? Que en el primer tiro obviamente tengo cara o sello y el segundo tiro también puedo tener cara o sello. Entonces acá también puedo obtener cara o sello. Entonces así usted va completando en su libro. Es solamente completar con las posibilidades. La tercera moneda es lo mismo. Puedo obtener cara o sello. También puedo obtener cara o sello. Solamente es completar el diagrama de árbol. Acá lo mismo. Puedo obtener cara o sello. Puedo obtener cara o sello. En el cuarto tiro lo mismo, no importa lo que se va obteniendo anteriormente, yo siempre voy a obtener cara o sello al lanzar una moneda. Eso es súper importante porque nos va a ayudar con una definición nueva que va a aparecer en su libro. Entonces todo el rato usted completa esto con cara o sello, porque es lo único que puedo obtener al lanzar una moneda, no puedo obtener más cosas. Entonces aquí es completar su diagrama, no creo que tenga más problemas, yo me demoro porque soy lenta en el computador, y estoy intentando hacer lo mejor posible para ustedes. Ya, chicos. Entonces, esto es el resultado de nuestro lanzamiento de las 4 monedas. Acá está. Yo ya sé cuántos resultados son posibles, es decir, los totales, al cuarto lanzamiento. Tengo 2 maneras de sacar eso. Los resultados posibles o totales, en este caso son 16. ¿Cómo podía saberlo? O escribiendo el espacio muestral, todos los casos que encuentro, o recordando el principio multiplicativo, que era multiplicar las cantidades en cada experimento.
como yo lancé la moneda 4 veces, significa que voy a tener 2 por 2 por 2 por 2 4 veces, o sea 2 elevado a 4. Y eso me va a dar 16. Yo ya sé que si cuento acá, tengo 16 resultados. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Entonces la primera parte de su libro no tiene ninguna complicación porque es solo completar el diagrama de árbol. Vayamos a lo siguiente. ¿Qué dice después? ¿Cuántos elementos tiene el espacio muestral? Y hay otra pregunta. ¿Se puede decir que cada resultado es equiprobable? Justifica tu respuesta. Acá le están preguntando cuántos elementos tiene el espacio muestral, no quiénes son. ¿Por qué? Porque la pregunta anterior le decía que determina el espacio muestral. Y usted lo completó con el diagrama de árbol. Entonces, ¿cuántos elementos tiene? Tiene 16. ¿Se puede decir que cada resultado es equiprobable? Acá hay una palabra nueva. Aquí hay algo nuevo que estoy colocando acá. Estos son como los datos que vamos sacando. Ya. Equiprobable. Eso significa que todos los resultados tienen la misma posibilidad de salir. Supongamos entonces que todos tienen 20%. No lo sabemos. Por ejemplo, cuando lanzamos una moneda, tienen la misma posibilidad de salir. Esos son equiprobables porque cara y sello ambos tienen el 50% de posibilidad. Pero a medida que vamos lanzando más monedas, ya no se va haciendo equiprobable. En el cuarto lanzamiento, por ejemplo, la posibilidad de que yo obtenga puras caras no es la misma posibilidad que yo obtenga 2 caras como mínimo. O sea, la posibilidad de que yo obtenga, por ejemplo, puras caras es una sola de las 16. Entonces, no todos los resultados tienen la misma posibilidad de salir en el cuarto lanzamiento. Equiprobable es que todos los eventos del experimento tienen la misma posibilidad de salir. O sea, el mismo porcentaje. O el mismo número decimal o la misma fracción. Usted sabe que probabilidad se escribe en porcentaje, en fracción o en decimal. Entonces, si contestamos las preguntas, ya sabemos que la pregunta A son 16 y la pregunta B, que dice si todos tienen la misma posibilidad, no todos las tienen. Porque, por ejemplo, obtener puras caras en mi cuarto lanzamiento no tiene la misma posibilidad que obtener como mínimo 2 caras. Obtener puras caras es 1 de 16 y obtener como mínimo 2 caras son mucho más, así que no tiene la misma posibilidad de salir. Entonces ahí está la pregunta. ¿Cuántos elementos tiene el espacio muestral? 16. ¿Se puede decir que cada resultado es equiprobable? ¿Justifica tu respuesta? No, no se puede decir eso en el cuarto lanzamiento. ¿Y cómo? Usted da un ejemplo, y en este caso el ejemplo es el de obtener, por ejemplo, puras caras. Luego dice, considera el evento A en el que todas las monedas se obtiene cara. Ese va a ser nuestro evento del experimento. Y el evento B en el que todos resultan sello. Calcula las siguientes probabilidades usando la regla de Laplace. Ya, hacer esto es que usted haya leído las páginas anteriores de unión e intersección. Porque acá me dice probabilidad de unión y de intersección. Para hacer esto tiene que haber leído lo anterior. Si no leyó lo anterior, si no vio el video anterior, puede ser que le cueste un poco, pero vamos a repasarlo. Entonces, seguimos en nuestro Pine. El evento A va a ser obtener solo caras. Se entiende que esto es en el cuarto lanzamiento. Y el evento B dice obtener solo sellos. Esto es en el cuarto lanzamiento. Si usted necesita el espacio muestral de este ejercicio, lo podemos sacar. Vamos a sacar el espacio muestral si es que lo necesitamos. Acá, chicos, no tengo letras griegas en el Pine, así que voy a escribirlo, espacio muestral. No tengo letras griegas. Se entiende que el paréntesis es el de llave, si tengo el de llave, y vamos a sacar el espacio muestral. Ya, sería cara, cara, cara y cara. Esa es una opción. Luego sería cara, 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 sello. Después, cara, cara, sello
cara. Yo estoy guiándome con el dibujo de su libro. Usted puede hacerlo en su cuaderno, para sacar la horizontal, saque el espacio muestral de lanzar 4 monedas. Luego sería cara, cara, sello, sello. Después me voy a la posibilidad de que haya salido sello y saco las combinaciones. Sería sello, cara, cara, cara. Luego sería sello, cara, cara, sello. Después, aquí tenía sello, cara, 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 sello, cara, cara, sello. Me falta sello, cara, sello, cara, sello, sello, cara, sello, cara. Tendría sello, cara, sello, sello. Si sigo esta parte, sello, cara, sello, sello. Y ahora me falta sello, sello, cara, cara. Sello, sello, cara, cara. Sigo mi línea, tendría sello, sello, cara, sello. Sello, sello, cara, sello. Acuérdense que deben salir 16. Sello, 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 cara. Sello, 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 cara. Y finalmente sello, sello, sello y sello. Ahí están los 16 resultados si es que usted los necesita para su espacio muestral, para resolver la petición. Entonces, si es que usted necesita esto, tenemos los datos, son 16 resultados, no son todos equiprobables, no. Si yo me fijo una cara, que salgan todas caras, no tiene la misma posibilidad que obtener como mínimo 2 caras. Entonces ahora viene calcular las probabilidades. El evento A es obtener caras y el evento B obtener sellos. Probabilidad del evento A utilizo la regla de Laplace. Eso sería la cantidad de casos que me sirven, los casos favorables, en la parte del numerador, arriba de la fracción, y abajo la cantidad total. Obtener solo caras es uno solo de 16. 1 de 16. En fracciones lo estoy colocando, ¿por qué? Porque es más conveniente cuando veamos las otras preguntas del libro. Luego dice la probabilidad de obtener el evento B, que es obtener solo sellos. Ocurre lo mismo, si me fijo, hay un solo caso que me sirve, uno solo de 16. 1 de 16. ¿Qué significa? Que acá tenemos un ejemplo de 2 eventos distintos que sí son equiparables, es decir, que tienen la misma posibilidad de salir. Obtener solo caras tiene la misma posibilidad de salir de solo sellos. Ya, luego dice la probabilidad del evento A unido con el evento B. Recordemos la definición de unión de eventos. La definición de unión de eventos que tenían que leer en su libro y que tuvieron que completar en el acumulativo del Classroom es que yo saco la probabilidad de que obtenga los resultados del evento A, o que pasen los del evento B, o que pasen ambos. Entonces significa que acá yo debo juntar todos los que me sirven. Si yo junto todos los que me sirven, eso va a ser que salgan todos cara, como acá, o que salgan solo sellos. Es la probabilidad de ambos. O que salgan solo sellos. Puede ocurrir cualquiera de las dos. Puede ocurrir A, o puede ocurrir B, o pueden ocurrir los dos. Esos son 2 de 16. Y lo voy a escribir con fracciones. 2 de 16. Luego dice, calcúlate la probabilidad de que ocurra el evento A y el evento B. Acá, desgraciadamente, chicos, mi signo va a ser como la N, porque estoy usando el Paint para los colores y para recordar el diagrama de árbol. Y el evento B, usted sabe que es un símbolo de intersección, que es una U dada vuelta. Y aquí, ¿de qué debo recordar? La definición de intersección. La definición de intersección es que pase A y que pase B al mismo tiempo. Es decir, que hayan elementos que cumplan las dos condiciones.
Eso me está pidiendo con la intersección. Son los elementos de A y B que cumplen la condición. ¿Qué ocurre? Acá, si yo me fijo que se obtengan caras y que se obtengan sellos, es decir, solo caras y solo sellos en el mismo lanzamiento al mismo vez, no se puede. No se puede. O tengo caras o tengo sellos. Entonces la probabilidad de la intersección de que ocurra cara y sello al mismo tiempo no se puede. Es imposible. Eso es vacío. Eso es un evento vacío. Entonces la probabilidad de un evento vacío que lo tuvo que leer siempre es 0. Eso es 0 de 16. No es posible. Volvemos al libro. Entonces, considera el evento A en el que todas las monedas obtuvo cara y el evento B en el que todas resultaron sello. Calcula las siguientes probabilidades usando la regla de Laplace. Probabilidad de que se obtengan solo caras, 1 de 16. Probabilidad de que se obtengan solo sellos, 1 de 16. De la unión que pase o el evento A o el evento B o ambos, sería 2 de 16. De la intersección que pase A y que pase B al mismo tiempo, se cumplan ambas condiciones, hayan elementos que cumplan con las dos cosas estudiadas. Imposible en este caso, no puedo obtener puras caras y puros sellos al mismo tiempo. No se puede. 0 de 16. Ahora dice cómo se relacionan las probabilidades anteriores. La idea es que usted piense matemáticamente si hay alguna regla. Si hay alguna regla en esta página, y algunos ya deben haberse dado cuenta de la regla. Claro que después se explica en el libro, pero si usted logró hacer esta parte o si está entendiendo ahora con el video, ya ve la regla. ¿Y qué me fijo? Que aquí hay una regla. La regla tiene que ver con la unión, porque esa es la página que usted está haciendo. La de intersecciones para que vaya practicando para después para la multiplicación. Pero acá hay una regla con la unión. ¿Qué ocurre? Que la probabilidad de A y la probabilidad de B, si yo las sumo por separado, me va a dar el mismo resultado que la probabilidad de la unión. Entonces, aquí encontramos una regla mágica. ¿Qué ocurre aquí? Que si yo la probabilidad de A, del evento A, la sumo con la probabilidad del evento B, me va a dar exactamente la probabilidad de la unión de A unido B. Aquí yo tengo una posible regla. Esa es mi posible teoría. Esa sería mi posible teoría para la respuesta de la pregunta, que si yo saco las probabilidades por separado y las sumo, es lo mismo que encuentre la probabilidad de la unión. Entonces, ¿cómo se relacionan las probabilidades anteriores? Esa podría ser una idea. Esa podría ser, pero hay que ver que se cumpla siempre. Puede ser que a veces ocurran situaciones en donde yo encuentre un elemento que cumplan todas las condiciones dadas. Acá no encontré, porque habían 0 en la intersección. Entonces mi regla podría ser sumar. ¿Crees que la relación anterior es una regla general? Si tu respuesta es afirmativa, justifícalo usando un esquema. En caso contrario, da un ejemplo. ¿Qué ocurre? Me está preguntando si mi teoría es una regla general. Es decir, si mi idea es que voy a sumar probabilidades, si yo voy a sumar las probabilidades por separado, ¿siempre me va a dar la unión? Y me pregunta si eso será una regla general. Bueno, ocurre que no es una regla general, se cumple para algunos casos y para otros hay otra regla que vamos a explicar ahora que viene en su libro. La primera parte, chicos, es resolver esta página y tener algunas ideas. Esas son algunas ideas que podrían haber tenido, o si no se les ocurrió, no entendieron lo que tenían que hacer, aquí está el video que les puede ayudar. Ahora vamos a continuar las definiciones y los ejemplos por fin de las propiedades aditivas de la probabilidad. Ya, chiquillos, aclarado la primera página de su libro, es decir, la 252, vamos a pasar a la 253, vamos a explicar la definición, vamos a sacar las nuevas palabras, los nuevos conceptos y vamos a dar unos ejemplos. Y en otro video les voy a hacer puros ejercicios donde ya se aplican las reglas de probabilidad de suma. Hoy día van a estar colocados los de suma. ¿Por qué?
Porque si les coloco los de resta al tiro, se me van a colapsar, van a querer ver todo. Y no, hoy día les voy a colocar solo los de adición, para que lean bien los de adición, vean bien los ejemplos, y ya mañana los de multiplicación. Se los voy a organizar así, a presión, porque de esa manera no colapsan tanto, van desarrollando la materia de a poco, me pueden hacer las preguntas de todo lo que no han entendido de la adición de probabilidad. Prefiero hacerlo así en vez de cargarlos con tanto video. Entonces ahora vamos a ir al resto del libro. Vamos a ver el libro. Yo lo tengo aquí en PDF, lo coloqué en el sistema para todos. Ya hicimos la página 252 y explicamos que hay algunas teorías. Posiblemente sea una suma. Vamos acá. Vamos a leer. No puedo decirle a ustedes lean. Me encantaba cuando los hacía leer. Ahora no puedo. Solamente lean para ustedes. Pero los voy a leer yo. Dice: cada resultado posible del experimento aleatorio es un evento. Acuérdense que los resultados posibles son todos. Es un evento a estudiar. Nosotros también sabemos que hay tipos de eventos. Eventos que son todos probables, eventos nulos, es decir, que nunca pasan, que es cero, eventos equiprobables, ahora lo conocemos, que tengan la misma posibilidad de salir, eventos seguros, que era el 100% siempre pasaba, y ahora se va a agregar algo más. Además, habíamos visto el evento mutuamente excluyente o excluyente, que es el que más le complicó, y lo vamos a volver a utilizar, chicos. Si no entendemos lo que es mutuamente excluyente, vamos a seguir perdidos en probabilidad. En muchos textos los llaman eventos elementales. Bueno, son los tipos de eventos que nosotros estamos estudiando. Por su estructura, estos eventos no tienen elementos en común. Por ejemplo, generalmente se trabajan con algunos eventos, no sé, por ejemplo, obtener un número par. Un número par y otro evento, obtener números impares. Por lo general se empezó a practicar probabilidad con situaciones que no compartían resultados. Esos eventos son eventos simples, que no tienen elementos en común. Pero a veces hay situaciones que sí hay elementos en común. Por ejemplo, evento A, obtener un número par en un dado. Evento B, obtener un número mayor a 3. Ahí sí hay elementos en común. Voy a tener el 4, que es mayor a 3 en un evento y que también es número par. Entonces yo tengo que darme cuenta que en algunas situaciones van a haber elementos en común y en otros no. A continuación veremos la relación entre eventos que no tienen elementos en común y la probabilidad de la unión. Bueno, y luego veremos elementos que sí tienen elementos en común. Ya. Conceptos. Dos eventos son disjuntos si no tienen elementos en común. Es decir, no pueden ocurrir de manera simultánea. ¿No les suena eso? ¿No lo habremos visto en clase, pero con otro nombre? ¿Que no pueden ocurrir de manera simultánea al mismo tiempo? Lo hemos visto, chicos. Ustedes lo conocen como mutuamente excluyente o excluyentes. Entonces la intersección entre los eventos es vacía. Ya, tengan eso en su mente. El ejemplo que recién acabamos de ver en la página 252. Acá. Obtener caras y obtener sellos al mismo tiempo. Acá, la intersección. No se podía. Era imposible. Eso es vacío. Cero. Entonces aquí estamos hablando de una situación donde los eventos, el A, obtener caras, y el B, obtener sellos, son eventos disjuntos o eventos mutuamente excluyentes. No tienen elementos en común, no pueden ocurrir al mismo tiempo. Entonces aquí, para esta definición, ya tenemos el primer ejemplo, que lo hicimos en el libro, y luego aparece la regla. Si los elementos son disjuntos, es decir, no tienen elementos en común, la intersección es vacía, no pueden ocurrir al mismo tiempo, entonces la regla, ¿cuál es? La que pudimos concluir, que la probabilidad de la unión es calcular la probabilidad de cada evento por separado y sumarlos. Esa es la fórmula. Vamos a ir resumiendo todo. Luego dice la probabilidad del evento que no tiene elementos. Eso está un poco enredado. Es decir, la probabilidad de un evento disjunto, aquel que no tiene elementos en común en la intersección, que cuando yo saque la intersección me va a dar cero, me va a dar vacía, es cero. Eso se lo expliqué.
todavía no voy a explicar lo de abajo, quiero explicar lo de arriba nomás. Entonces vamos a ir a nuestro Paint. Dice páginas 252 a la 255 del texto, reglas aditivas. Y aquí, igual como en clase, trate de hacérselo lo más parecido a nuestra sala. Yo sé que muchos quieren volver, chicos. También yo, también los extraño. Yo sé que muchos extrañan las clases presenciales, pero esto va a seguir. Así que tenemos que tener la mayor paciencia y la mejor disposición para intentar tener clases en nuestra casa. Me estoy esforzando a hacerles videos. Aprovéchenlos. Saben que nunca había hecho un video en mi vida, jamás. Nunca había hecho un video en clase, nunca. Y estoy aprendiendo. Y agradezco tener estas nuevas tecnologías para aprender. Ahora, en esta esquina estamos haciendo nuestro diccionario. Equiprobable, ya lo explicamos, que tenga la misma probabilidad de salir. Tipos de eventos, ya los conocemos, sabemos cuáles son los probables, los equiprobables ahora, los seguros, los nulos, y ahora se agrega algo que son los disjuntos o mutuamente excluyentes. Los que todos me decían, profe, no me gustan, me cargan. Bueno, vamos a seguir usándolos. Van a seguir estudiándolos. De forma simple, ¿cuáles son los eventos disjuntos o mutuamente excluyentes? Los que no pueden ocurrir al mismo tiempo, los que no tienen elementos en común, no comparten elementos, o dicho de otra manera, cuando la intersección es vacía. Los que no tienen elementos en común, no hay. O lo vamos a dejar acá entre paréntesis, la intersección es vacía. La probabilidad es 0. Ahí está, esa es la nueva definición. Y voy a colocarles un ejemplo acá en el Paint para que lo vayamos entendiendo. Entonces, disculpen que sea un poco lenta. Voy a leer el ejemplo que había escrito aquí en mi hojita. Entonces, supongamos que el lanzamiento de un dado, quiero calcular la probabilidad de que salga el número 5 o un número par. ¿Ya? Ese va a ser nuestro ejemplo. Entonces, este es un ejemplo de eventos disjuntos. Ejemplo 1. Es decir, lanzar un dado normal y me preguntan cuál es la probabilidad de obtener un número 5 o, cuidado con ese O, un número par. Un número par. Ya, ese es mi ejemplo 1. Entonces, cada vez ustedes, chicos, que tengan que calcular la probabilidad, ya no de un evento simple, no de una sola cosa, sino que ya de eventos compuestos, esa es otra nueva palabra. Eventos compuestos es cuando quiero estudiar más de una situación. Ejemplo, acá quiero estudiar que salga el 5, quiero estudiar que salga el par. Ese es otro tipo de evento. ¿Qué ocurre? Yo siempre tengo que fijarme primero en los conectores. El conector acá súper importante es el O. Ahí está, el O. Y el O quiere decir unión. Primera cosa, me habla de unión. Y yo recuerdo lo que era unión. Que pasara un evento, o que pasara el otro evento, o que pasaran ambos. Ya. Luego de eso, ¿qué tengo que preguntarme siempre? Bueno, ¿la situación es o no es mutuamente excluyente? ¿Es disjunta? Si es disjunta, es decir, si no pueden ocurrir al mismo tiempo, si los elementos no son en común, utilizo una fórmula. Y luego veremos qué pasa si hay elementos en común. Utilizo otra fórmula. ¿Qué ocurre? Este no tiene elementos en común. Vamos a colocar acá que el evento A sea obtener el número 5. Y que el evento B sea obtener un número par. Ya con esta información sabemos que es disjunto o mutuamente excluyente. ¿Por qué? El 5 no se puede obtener en los pares. Es impar.
Entonces quiere decir que entre el A y el B no hay elementos en común. La intersección es vacía. Entonces aquí ya tengo un ejemplo disjunto. Si usted lo quiere ver con diagramas, con dibujo, usamos un diagrama que es el diagrama de Venn, que lo leyó en su libro. Por favor, lean su libro, chicos. Estoy hablando con situación de que ya han leído lo anterior, si no hablo como en chino. Entonces, hay un diagrama de Venn, y el diagrama de Venn era para representar los eventos y se hacía con círculos y se colocaban los elementos. Este va a ser el mundo A. Y yo sé que van a ver otro mundo que es el mundo B. Mundo B. Y que posiblemente se puedan juntar, se puedan intersectar, supongamos. Vamos a colocarlo acá. Mundo B. Y vamos a ubicar los resultados. En el mundo A solo está el 5. Y es un dado normal del 1 al 6. Entonces, en el A coloco el 5. En el B, los números pares. El 2, el 4, el 6. Y obviamente hay números que están en este mundo, que es del espacio muestral. Estamos por fin explicando este dibujito de su libro, que es el espacio muestral, que están acá, pero no están ni en el evento A ni en el evento B. Y esos números que están en el cuadradito, que son parte del espacio muestral, serían el 1 y el 3, que puede ir en cualquier parte. Supongamos que va acá. Entonces aquí tengo todos los números de mi dado normal, el 1, el 2, el 3, el 4, el 5 y el 6. Pero ¿qué ocurre? Si yo miro donde se intersectan, donde se juntan, ocurre que no hay elementos. Es vacío. Si yo pinto donde se intersectan, que es acá, no hay nadie. Entonces ya puedo entender que este es un ejemplo disjunto o mutuamente excluyente, porque esas dos condiciones no hay ningún elemento en común, no hay nadie que lo cumpla al mismo tiempo, o si hago un dibujito me doy cuenta que acá no hay nadie. Entonces, cuando pase eso, ¿cuál es la regla? La regla es que la probabilidad de la unión de que pase un evento o el otro es calcular la probabilidad de cada evento por separado y sumarlo. Esa es la regla. Esta es mi regla ahora, mi regla maravillosa que me debo aprender, la regla de la suma. Esta es mi regla. Entonces, dentro de nuestros nuevos conceptos aparecen las reglas, las propiedades. La propiedad de cuando hay elementos disjuntos es esa de ahí. Entonces sería probabilidad de la A unión B. Bueno, y si es C, D, no importa, montones de ejemplos, que todos sean disjuntos, que no hayan elementos en común, es solo sumar las probabilidades por separado. Ahí está mi nuevo concepto. Y ahora yo calculo la probabilidad. Entonces, tengo probabilidad de A unión B igual. Calculo la probabilidad de A. Y eso lo hago con la regla de Laplace. ¿Qué sé yo? Que la probabilidad de A sería obtener el número 5. El número 5 es 1 de 6. Entonces yo sé que la probabilidad de A es 1 de 6. Un sexto. Y debo sumarle la probabilidad de obtener B, de obtener el número par. Me voy a mi espacio muestral. Mis números pares son, en el B, el 2, el 4 y el 6. Son 3 de 6 resultados. 3 de 6. Luego sumo fracciones, como son de igual denominador. No puedo simplificar acá, chicos, al tiro, lo voy a hacer al final por un tema de Pine. Pero, como son de igual denominador, se suman los números normales, los del numerador, y se conserva el denominador. Y luego nosotros simplificamos. Si simplificamos, el 4 y el 6 son números pares, se puede dividir por 2, entonces me va a dar 2 partido 3. Y eso ya usted lo puede también representar en decimales, en porcentaje. Entonces, la probabilidad de A unido B, es decir, que ocurra el número 5 o que ocurra un número par,
es decir, que ocurra uno de los dos, o que ocurran los dos, sería 2/3. Ya en decimales y en fracciones usted sabe que ese es un decimal periódico, lo hemos hecho en clase, sería 2 dividido 3, eso le da 0,66, eso es periódico. Lo transformamos en porcentaje, A unión B, eso sería correr la coma 2 lugares a la derecha o multiplicar por 100, y eso sería aproximadamente 66,6%. Esto obviamente tiene un simbolito, por ciento. Vamos a irlo con esta rayita. Ahí estaría. Ese sería el primer ejemplo, el que tiene que ver con eventos disjuntos. Es decir, cuando yo tenga que resolver un ejercicio de probabilidad donde ya no es una sola situación, ya son más, acá me piden 2. Siempre primero debo preguntarme, ¿qué me piden? ¿La unión o la intersección? Ah, sale una O, la unión. Ya. ¿Qué significa eso? Que debo sumar. Ah, pero hay 2 reglas para sumar. Si es que usted lee el libro, hay 2 reglas. Entonces, ¿será o no será disjunto? Si es disjunto, no ocurren al mismo tiempo, la intersección es vacía, ocupo esta regla. Y ahora vamos a ver el otro ejemplo, también de unión, también de suma, pero hay elementos que sí ocurren al mismo tiempo, sí cumplen las 2 condiciones, entonces sí son mutuamente excluyentes. Las reglas de suma son 2 y debo analizar el tipo de evento. Entonces, chicos, vamos a ir al siguiente ejemplito. Siguiente ejemplo. Ya, chicos, ahora continuamos con el resto. Hubo un pequeño pause, así que ahora vemos lo que queda de las páginas 253 de su libro. Vamos a ir al libro otra vez. Entonces, ya vimos la 252, hicimos los ejercicios y estamos leyendo las definiciones de la 253. Vimos la definición de disjuntos, la regla de disjuntos que le hicimos con un ejemplo y la probabilidad de los elementos que cuando son disjuntos la intersección es vacía. Probabilidad que es vacía es 0. Entonces vamos a lo siguiente. Dice, en general, la probabilidad de la unión de eventos se calcula como. Ya, esta es la fórmula general de la unión. A estas propiedades se le conocen como reglas aditivas. Entonces, ¿qué ocurre? Que en realidad existe una única fórmula de la unión, que sería esta de acá del libro, y lo de la intersección es si es que comparten o no comparten elementos. Obviamente si es 0, si no comparten, se entiende que esto no aparece en la fórmula, por eso solamente sumamos, y ese fue el ejemplo que hicimos anteriormente. Entonces vamos a ver ejemplo 2. ¿Qué ocurre si son mutuamente excluyentes? Entonces, aquí yo voy pensando, esto es como yo pienso, mi paso 1, a ver si me piden unión o intersección. Me piden unión. Y eso yo lo puedo saber por la letra O, lo puedo saber con la letra O en la pregunta, o porque el símbolo es la U de unión. Ya, eso es lo primero. Si pasa eso, yo tengo que pensar el paso 2, es decir, debo pensar si los eventos que ocurren son disjuntos o no. Entonces esa es la pregunta que yo me hago. ¿Serán disjuntos? Y ahí ocurre lo siguiente. Ocurre que si yo respondo a la pregunta, ¿serán disjuntos? Ya, supongamos que son disjuntos, es decir, la intersección es vacía. Mi respuesta es sí. Sí, entonces la fórmula que usted ocupa es la que recién estudiamos. Sí, entonces mi fórmula va a ser probabilidad de evento A unido con evento B es sumar las probabilidades. Probabilidad de A y le sumo la probabilidad del evento B. Y ahí terminé. Ya. ¿Son disjuntos? Sí. La intersección es vacía, no comparten elementos, no hay nadie que cumpla las 2 condiciones al mismo tiempo. Entonces, esa es mi regla. ¿Qué ocurre si es no? Si yo contesto no, no son mutuamente excluyentes, no son disjuntos, es decir,
hay elementos que cumplen ambas condiciones, que ese es el ejemplo que vamos a hacer ahora. Entonces mi fórmula se extiende un poco más. Prueba del evento A unido con el evento B va a ser la probabilidad del evento A sumado con la probabilidad del evento B, lo que ya conocemos, pero debo quitar los elementos que se repiten. Y esta explicación tiene que ver con lo que vieron en los videos anteriores. Cuando yo quería hacer la página 74 y 75, tuvimos que quitar ejemplos que se repetían porque los estábamos contando 2 o 3 veces. Entonces, por eso hay que quitar los elementos que cumplan las condiciones que se repitan, porque los vamos a contar de más. Entonces, le debo quitar la probabilidad de la intersección, es decir, que ocurra A y que ocurra B al mismo tiempo, o sea, los elementos que cumplen las dos condiciones. Lo coloco con la letra I, chicos, porque no tengo acá el símbolo de la intersección. Usted sabe que ese símbolo es la U dada vuelta. Acá aparecería esta N, que se confunde un poquito, pero es que yo le quite los elementos que cumplen las condiciones que tienen en común. Entonces vamos a ver un ejemplo. Este sería ejemplo 2. Y esto es cuando no son disjuntos, cuando comparten elementos, cuando los eventos no son excluyentes. Entonces, este sería mi ejemplo. Sería que, de nuevo un dado, ¿cuál es la probabilidad de obtener un número primo o un número par? Eso es lo que me está pidiendo. Entonces, se lanza un dado normal y me pregunta cuál es la probabilidad de obtener un número primo o, aquí está el conector súper importante, o un número par. Ya. Aquí era normal, disculpen, dice Norma, pero bueno, era normal. Entonces, vamos a determinar mis eventos. El evento A, vamos a colocar que sea el número primo. Obtener un número primo. Y el evento B va a ser obtener un número par. Elemento B, obtener un número par. Ya. Entonces, nosotros vamos a hacer también nuestro esquema para sacar el espacio muestral y todo. Sabemos que es un dado normal. Y vamos a hacer el diagrama de Venn. Entonces, vamos a tener el mundo de A, el mundo B, que puede ser que se intersecten, al igual que el anterior, luego lo vamos a ir descubriendo. Mundo B, que es obtener par. Entonces vamos a ubicar los números. ¿Qué ocurre acá? Los primos son el 2, el 3, el 5. El 1 no es primo, chicos. No es primo. Ya lo hemos explicado en clase. Y el par es el 2, el 4 y el 6. Si yo me fijo acá, hay elementos que cumplen las dos condiciones. Hay elementos que están tanto en A como en B. Y ese es el número 2. Entonces ya este ejemplo no es excluyente. ¿Por qué? Porque hay un elemento, que es el 2, que cumple las dos condiciones. Es decir, la intersección de este problema no es vacío. Porque hay un elemento, que es el 2, que está en la intersección de ambos. Es decir, que cumple todas las condiciones de mi problema. Entonces ahora los vamos a colocar. En el A está el 3, está el 5 y está el 2, que lo vamos a colocar acá. ¿Por qué? Porque el 2 también es de B. También es de B. Y en el B me queda el 4 y el 6. Y falta un número, que es el 1, que está en el espacio muestral, pero que no está en ninguno de los dos mundos. Entonces el 1 está aquí en el espacio muestral, pero no está en ninguno, ni en A ni en B. Es parte, pero no es de los conjuntos. Y ahora que tengo mi espacio muestral también acá, me fijo que hay un elemento que cumple las dos condiciones
que es el 2 que está en la intersección. Entonces, no puede ocupar la fórmula de acá. ¿Serán disjuntos? Sí. ¿Esta fórmula? No. ¿Son disjuntos? No, no lo son. No lo son porque hay un elemento en común que cumple las dos condiciones. Ocupo esta fórmula. ¿Y por qué debo quitarle los que se repiten? Porque los estaría contando más de una vez. Los estaría contando en A y en B, 2 veces. Por eso debo quitar la repetición, porque debo contarlos solo una vez. Entonces, probabilidad, en este caso de A unión B, entendiendo que en este caso hay un elemento en común, que es el 2, sería probabilidad del evento A sumado con la probabilidad del evento B y le debo quitar lo que se repite, el elemento que cumple ambas condiciones, la probabilidad de A intersectada con B. Ya, si lo vamos sacando por separado, probabilidad de A es obtener un número primo, son 3 de 6, que es el espacio muestral, 3 de 6. Probabilidad de B, obtener un número par, también son 3 de 6. Y aquí ya se fijan que estoy contando 2 veces el 2. Y debo quitarle, según la fórmula, los elementos en común. Y el único elemento en común que yo encontré en mi diagrama es el número 2. Hay un elemento en común de 6. Le debo quitar 1 de 6. ¿Listo? Y ahora voy a sumar fracciones. Son todas de igual denominador. Eso significa que el denominador se mantiene, los numeradores se suman y luego simplificamos. De izquierda a derecha, orden de operatoria combinada, de años aprendiéndolo, chicos. No hay paréntesis, no hay potencias, no hay multiplicaciones ni divisiones, suma y resta de izquierda a derecha. Vamos a sumar estas dos fracciones, me daría 6 sobre 6 y le debo restar 1 sobre 6. Resta de igual denominador. Se conserva el denominador y se restan los numeradores. 6 menos 1, 5 y le debo conservar el 6. Entonces mi resultado de este ejercicio sería 5 sobre 6. La probabilidad es 5 sextos. Entonces luego la probabilidad de A unión B, sabiendo que en este caso no son disjuntos, sería 5 sextos. También lo puedo pasar en decimal. 5 si lo dividimos con 6 nos da un decimal semiperiódico que hemos hecho en clase, el 0,83333 puntitos. O es igual a multiplicarlo por 100 o correr la coma a 2 lugares, 83,3%. Y obviamente ese 3 es el que se repite, así que tiene que tener un simbolito, que lo vamos a hacer acá. Ahí está, se repite. Entonces, ¿qué significa esto? Que la probabilidad de obtener un número primo o un número par, es decir, que ocurra o uno o el otro o ambos juntos, es 83,3%. Y ese es el ejemplo 2, del disjunto y el no disjunto. Entonces, chicos, vamos a hacer un resumen de la materia y se termina este video, que es solo explicación de las páginas de materia que tienen que leer. El resto son ejemplos que están hechos ahí. No los voy a hacer yo, obviamente, porque están en el libro. Yo voy a hacer otros. Entonces, este video resume la materia. Vamos a hacer un resumen de materia con mapa conceptual, como lo hacíamos en clase, para que les quede súper claro. Y luego, por favor, revisen el video de los ejercicios que yo les hice. Y ya mañana estará disponible el de multiplicación. No se llenen de materia, no se estresen. Vean primero las páginas de suma, vean los ejercicios que están acá en los videos y luego ve los de multiplicación. Háganme las preguntas, chicos, durante la semana hasta el lunes, y el martes ya tendremos la guía de trabajo, que va a ser la última notita acumulativa de probabilidad. Entonces vamos a nuestro PAIN y nuestro resumen. Ya tenemos los conceptos, equiprobable, el tipo de evento disjunto o mutuamente excluyente, que ya lo conocían, la fórmula, y luego, ¿qué sabemos ahora? Cuando no son disjuntos. No son
disjuntos. Es decir, que no son excluyentes. ¿Qué significa eso? Que tienen elementos en común en los eventos que yo quiera estudiar. ¿Y eso qué significa? Que la intersección no es vacía. Hay gente en este mundo. Eso es que no son excluyentes o que son disjuntos. Ahí está. Lo vamos a dejar un poquito para que se alcance a leer completo. Ya. Ahí está. No disjuntos, es decir, que no son excluyentes, que tienen elementos en común, que la intersección no es vacía. Hay gente que cumple las condiciones. Y para eso la fórmula ya no es esta de acá, es la misma, pero se le tiene que quitar lo que se repite. Entonces sería probabilidad de A unión B, sería la probabilidad del evento A más la probabilidad del evento B menos lo que se repite, la probabilidad de la intersección de A y B, A inter B. Ahí está, chicos. Ese es el resumen de todos los conceptos de su libro. Ahora aquí, el resumen del mapa conceptual. Nosotros ya conocemos el espacio muestral, sabemos los tipos de eventos. Entonces, vamos a tener, ¿cierto?, un espacio muestral que ya lo conocemos. Y en espacio muestral están los eventos. Y ahora hay eventos que son simples y eventos que son compuestos. Estamos trabajando con eventos compuestos. En los eventos hay eventos compuestos, que es cuando hay más de un evento, cuando hay más de uno. Entonces tenemos, ay no, me equivoqué, disculpen, era esta flecha. Tenemos que el espacio muestral tiene eventos, que los eventos están ahora los eventos compuestos, que es cuando tengo más de uno, el evento A, el evento B, el evento C, puedo tener un montón, y ahora debo preguntarme algo. ¿Me piden la unión o la intersección? Entonces, en los eventos compuestos, si me piden calcular la unión, entonces, ¿me piden la unión? Ya. Calcular la probabilidad de la unión. ¿Y eso cómo lo sé? Porque tienen la letra O. Por eso lo sé. Entonces, si pasa eso, yo debo pensar. ¿Y en qué debo pensar yo? Debo pensar en lo siguiente. Bueno, los eventos son disjuntos. Los eventos son disjuntos, es decir, mutuamente excluyente, es decir, ¿tienen o no tienen elementos en común? Entonces ahí usted tiene dos tipos de respuesta. Que sea sí o que sea no. Ya, si su respuesta es sí, sí, los eventos son disjuntos, la intersección es vacía. Ah, entonces en mi resumen sabemos que es esta fórmula, esta de acá. Entonces mi fórmula es esta de aquí. Esa es mi fórmula. Listo. No, no son disjuntos. Es decir, hay elementos que se repiten. Entonces, si hay elementos que se repiten, hay elementos de la intersección, hay elementos que cumplen todas las condiciones que son en común, entonces yo no ocupo esta fórmula, ocupo la otra que aparece en su libro. Vamos a agregar a esta. Entonces, ocupo la otra fórmula. Entonces aquí nos faltaría que hay que quitarle, y por eso está con otro color, la probabilidad de A inter B.
Listo, chicos, este sería el resumen de las páginas 252 y 253 de conceptos. Hay 2 ejemplos para que lo vean y este intento de mapa mental para que usted siempre piense cómo calcular la probabilidad cuando ya le pidan unión, y yo lo reconozco porque sale la palabra unión o porque sale el conector o porque también me pueden decir al menos uno de los dos, que pase alguno. Eso también me indica unión. Eso, chicos, ese fue el primer video de materia. Sé que es un poco largo, espero que les sirva y espero que lo revisen, que lean las páginas, me hagan las dudas y revisen luego el otro video, el que es de ejemplos. Y mañana vean los de multiplicación. Que tengan una buena semana.